Hola, bienvenidos a nuestro canal. No olviden suscribirse y activar la campanita. Mi nombre es Ángela Y yo soy Viviana. y hoy les vamos a hablar sobre el expresionismo. E impresionismo. Para poder hablar del expresionismo y el impresionismo, entrevistamos a algunas personas que nos colaboraron con su opinión al respecto. ¿Ya vi? ¿Ya estamos? Bueno, vea. Estamos aquí con nuestro compañero flautista que está tocando algo de Hindemith, es decir, que se supone que él sabe cosas del expresionismo musical. ¿Usted qué sabe sobre el expresionismo musical? Ni mierda. Ni mierda. Ni mierda. Segunda toma. ¿Qué sabe sobre el otra vez? Número 3. ¿Qué sabe Harold sobre el expresionismo musical? Bueno, el expresionismo viene a partir realmente desde el siglo XIX al siglo XX. Las corrientes musicales que surgieron a partir del romanticismo llegaron a eso, a que cada uno de los músicos y los instrumentistas a los cuales se les hacían las composiciones tuvieran sus expresiones. La música ya tenía una expresión de acuerdo a los estados de ánimo, de acuerdo a lo que se quería transmitir a través de una pieza musical. Así lo podemos ver, por ejemplo, estoy tocando una obra de Hindemith, es del siglo XX. Resulta que este compositor hacía mezclas del neoclasicismo, pero también con toques modernos. Este compositor lo que quería con eso es que el flautista llegara a expresar diferentes colores a través de la flauta. El color oscuro, el color claro y también unos colores medios en la parte aguda, que es muy difícil de hacer en la flauta. Entonces eso va en la expresión. Bueno, vamos a preguntarle a ellos a ver si sí saben o si no saben. Hola. Primero es una tendencia, musical, ¿no? Ajá. Una tendencia, digamos, compositiva que nació en la primera mitad del siglo XX, que tiene como varios, no sé si se han dicho subgéneros, como el serialismo, el minimalismo. ¿Usted sabe de alguna característica así del impresionismo musical? Sí, o sea, básicamente quererse alejar de la tonalidad. ¿Y autores que usted conozca? Schoenberg. Estamos aquí con Alejandro León. ¿Usted conoce algo del impresionismo? Pues el impresionismo fue un movimiento artístico europeo, hablemos de los años 1800. ¿Conoce de pronto compositores? Sé de Debussy, hablemos de los años 1800. ¿Conoce de pronto compositores? Sé de Debussy. ¿Alguna característica? Por ejemplo, con la parte de los pianos, la sensación del mar, la exaltación de la sensación del mar. Bueno, Ángela, como tal, ¿qué era el impresionismo y expresionismo? Vea, Vivi, lo que pasa es que en la segunda mitad del siglo XIX empezaron a haber muchas tendencias artísticas. Hubo artistas que incluso no se quedaban solamente siendo impresionistas, sino que también eran expresionistas o de alguna otra tendencia artística. El impresionismo surge con la pintura. Hay un pintor que se llama Claude Monet y consistía en que se inspiraban más en la naturaleza. Pintaban, no sé, agua o un jardín, cosas así. Pero no era como un trazo bien definido, sino que eran pincelazos y esos pincelazos iban como haciendo ahí el dibujo, ¿sí? En ese momento ya no era tan importante como el contorno, sino que era más importante los contrastes. Y eso mismo empezó a pasar con la música, que ya no era tan importante, digamos, la forma, sino que era más importante, digamos, el color tímbrico, como los recursos que se usaban. Empezaron a innovar en muchas cosas. Por ejemplo, empezaron los instrumentos a usar sordinas, escalas raras, ¿sí? Y lo que pasa es que a Europa llegó la música oriental en ese momento. Entonces, los compositores, pues les llamó mucho eso la atención. Y desearon como empezar a explorar. El máximo exponente y prácticamente el creador del impresionismo musical es Debussy. Debussy fue como el padre del impresionismo. Nació en Francia en agosto 22 de 1862. Estudió en el Conservatorio de Música y Danza. Le iba bien en unas materias, le iba bien en armonía y tampoco le iba bien en piano. Pero era muy bueno con el solfeo. Era muy criticado por su estilo y decían que era flojo y bajo. Y por eso fue llamado impresionista. Pero él no estaba conforme con que lo llamaran impresionista y él prefería que lo llamaran simbolista. Entre sus obras más reconocidas está Claro de Luna,
ejemplo, en las orquestas ya hay motivos melódicos muy pequeños, se nota más como el instrumento individual. Bueno, en este caso el impresionismo interfiere en el ritmo, en el sonido de los instrumentos o algo así. Sin mucha libertad, ¿sí? Hay ciertos parámetros que sí se respetan, pero igual son manipulables en cualquier momento. Y también en ese momento lo más importante era como sentir placer a través del sonido. Bueno, y si en la pintura pintaban cosas como de naturaleza, y en la música, ¿cómo era? La inspiración es como la naturaleza y lo onírico. Debussy tiene, por ejemplo, esta obra El mar, La catedral sumergida, Bañistas al sol. Sí, el impresionismo musical también se caracteriza porque los nombres de las obras eran como así muy poéticas. Ángela, ¿qué me puede contar de la parte histórica del impresionismo? Pues en ese momento Francia estaba al mando de Napoleón III. Estaban mejorando la infraestructura, digamos, en ese momento habían como muchas calles y eran angostas y de pronto como que tenían una forma específica y así. Pero entonces en ese momento decidieron acabar con todas esas calles y hacer unas calles bien amplias. Y también, por ejemplo, ellos tenían un atraso industrial con respecto al Reino Unido. Pero en ese momento, o sea, en la segunda mitad del siglo XIX, fue como que empezaron a superar ese retraso industrial. Maurice Ravel es otro impresionista. Nació en París, nació el 7 de marzo de 1875. En 1889 ingresó al Conservatorio de París. Desde muy joven empezó sus estudios en piano y demostró que era muy talentoso. Él no era solamente impresionista, sino que también tenía obras impresionistas, pero también tenía obras expresionistas y también neoclasicistas. Aportó muchísimo al campo de la orquestación en inicios del siglo XX. Tiene muchas obras, entre las cuales se reconocen muchas óperas y también, por ejemplo, el bolero y el concierto para piano en sol menor. Otro impresionista fue Erik Satie, en Francia, nació el 17 de mayo de 1866. Satie era un hombre muy particular porque hacía cosas raras, pero él conoció a gente y se hizo amigo de ellos. Por ejemplo, era amigo del fundador de Rosacruz y perteneció un tiempo a él, y después de eso se salió y fundó su propia iglesia y se escribió una carta a él mismo donde se autoproclamaba fundador, director y único miembro de la iglesia que acaba de fundar. Era evidentemente un hombre muy espiritual. Puso varias obras, entre esas las gimnopedias y las nociones. También tiene las zarabandas, sad songs. El impresionismo pues dejó muchos compositores, pero no podemos hablar de todos aquí porque se hace muy largo el video. Pero está, por ejemplo, también Paul Dukas. Nació el 1 de octubre de 1865 en París. A los 5 años empezó con el piano, pero él no sintió como la vocación a esa edad, sino que él la sintió realmente como a los 14 años. Él ingresó al Conservatorio de París y empezó a recibir clases de armonía con Theodore Dubois. En 1885 fue admitido como estudiante de composición del maestro Ernest Guiraud. Al año siguiente obtuvo el primer premio de contrapunto y fuga. Él tuvo una esposa que se llamaba Susan Pereira. Y sus obras más reconocidas son El aprendiz del brujo, A la gitana, Villanelle y Obertura de Roy Liard. El expresionismo musical surge a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX en Alemania. Forma parte de la música atonal, pero no todas las obras expresionistas son atonales, ¿sí? Pero entonces es porque el expresionismo tiene unas características determinadas. Por ejemplo, la armonía es extremadamente disonante. Las líneas melódicas son disjuntas. Y tiene muchos saltos, ¿no? Muchos saltos, sí, es como una cosa así muy frenética, porque es que se caracterizaba por la exteriorización de los sentimientos, ¿sí? Pero entonces es más que todo color, violencia, drama, ¿sí? Y eso puede que se vea así como que lo sacan así de una, el color, la violencia y el drama, o puede ser también como que se siente así como que está contenido. El expresionismo tuvo dos variantes. La primera fue la expresión
Y también hacía voz Zaratustra. Después de los precedentes del expresionismo, vino la plenitud del expresionismo que se dio con la segunda escuela de Viena. En la segunda escuela de Viena estaba Arnold Schoenberg, que nació el 13 de septiembre de 1874. Él fue justamente el fundador de la escuela de Viena. Él se inició en la música de manera autodidacta. Dejó de estudiar a las maestras y fue así como decidió que la música atonal estaba en crisis y entonces él se volvió un músico atonal y creó la disonancia. Él se dedicó también a la pintura porque una vez estaba viendo un amigo pintor de él y le gustó mucho y entonces decidió que esa también iba a ser su profesión. En 1930 se vio obligado a exiliarse porque en ese momento se dio la ascensión de los nazis y como él era un músico moderno y era una música que era como difícil de entender, entonces tuvo que exiliarse. Él fue alumno de Mahler y de Wagner. En sus obras más reconocidas está La Noche Transfigurada, Nocturno para cuerdas y arpa y tiene conciertos para piano. Otro integrante de la segunda escuela de Viena es Anton Weber. Él nació en diciembre 3 de 1883 en Viena, Austria. Él estudió musicología en la Universidad de Viena. Le interesaba mucho la música primitiva y eso influenció muchísimo en su técnica que desarrollaría posteriormente. Su maestro de composición fue Schoenberg y bajo su asesoría compuso una de sus obras más afamadas, que es la Passaglia Opus 1. Él murió porque un soldado americano le disparó accidentalmente. Realmente el soldado quería dispararle al yerno de él, pero terminó apuntándole a él y fue así como murió. Bueno, esto fue el expresionismo y el impresionismo. Gracias.